Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial, les habla Juan Alberto Echeverry, bienvenidos una vez más a este programa. Hoy vamos a hablar del crecimiento espiritual y es que con mucha frecuencia los seres humanos están buscando áreas de crecimiento en todos los aspectos, en todos los niveles, porque para eso fuimos hechos. La verdad es que todo en nosotros fue hecho para que fuera ensanchado, acrecentado, para que creciéramos en inteligencia, en fuerza, en capacidad, en amor, en virtudes, en todo tipo de cosas. Dios nos hizo para crecer y por eso con mucha frecuencia los seres humanos viven buscando áreas del crecimiento. Entre otras de las muchas cosas, vemos los retiros de crecimiento espiritual en diferentes lugares, predicaciones para el crecimiento, en fin, como que uno no se contenta con quedarse donde está, sino que quiere avanzar mucho más en el proceso del crecimiento. Pues bien, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los 7 pilares del crecimiento. ¿Qué le hace crecer al ser humano? ¿Por dónde podemos mirar los acontecimientos de nuestra vida para que realmente nos lleven a un crecimiento efectivo? Vamos a hablar entonces de estos 7 pilares y estos 7 pilares tienen que ver con la gracia por un lado, por otro lado la oración, por otro lado el conocimiento, por otro lado la misión, por otro lado el silencio, por otro lado el vencimiento personal y por último la tribulación. Son como 7 factores que influyen en el ser humano para que crezcan, para que el ser humano pueda crecer espiritualmente hacia Dios. Vamos entonces a comenzar con la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la comunicación divina de sus dones a sus criaturas, a fin de retornarlos a Él acrecentados y con gozo. Es decir, que Dios, en su virtud de la comunicación adextra, en esa capacidad que tiene de comunicar hacia afuera sus dones, su amor, toda su gracia, todo su poder, derrama sobre sus criaturas estas gracias especiales, estos dones especiales. Es, por tanto, la gracia una comunicación que viene de Dios, de todos sus dones que le entrega a la criatura, para que la criatura los ensanche y se los retorne a Él. Acuérdate que nosotros hemos sido hechos para darle la gloria a Dios, y por eso es que Dios nos ha regalado de alguna manera esa gracia especial de ensanchar todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que Él nos ha dado, pues son sus dones que vienen de Él, provienen de Él y que quiere que nosotros los acrecentemos en nuestra vida. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 25. Primera de Pedro 1, del 1 al 25. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu Santo los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse ni mancharse ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios
les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que le predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente sana, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según los hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes para que vivan a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual los resucitó y los glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, precisamente de esto se trata la gracia de Dios. Es una dádiva, es un don, es un llamado, es una entrega, es una comunicación de su vida, de sus virtudes por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible crecer. Sin la gracia de Dios es imposible crecer. Por eso es que nos va a decir el Salmo 127, si no es Dios el que construye la casa, en vano trabaja el arquitecto. Si no es Dios el que construye la ciudad, en vano el que vigila la ciudad, en vano cuida al centinela. Es decir, si no es el Señor el que nos hace crecer, de nada sirve que nosotros nos esforcemos. Por eso el primer elemento para poder crecer verdaderamente es la gracia de Dios. Por eso San Pedro comienza esta carta diciendo que Dios derrame sobre ustedes gracias abundantes. Y ya luego nos dice cómo nos debemos comportar de acuerdo con esa gracia, conforme a la gracia, y qué elementos constituyen ese don precisamente por medio del Espíritu Santo, y cómo debe transformar nuestra vida ese don del Espíritu Santo, porque Dios nos rescató de esa vida sin sentido que teníamos antes. Entonces el primer elemento para poder crecer tiene que ver específicamente con la gracia. Si no tenemos la gracia de Dios, es imposible que nosotros podamos crecer. Como quien dice, el crecimiento viene es por Dios, no por nuestras propias fuerzas, no porque seamos muy inteligentes, no porque seamos muy sagaces ni muy disciplinados. Claro, todo eso ayuda, por supuesto, pero si no es por la gracia de Dios, de nada sirve que nosotros nos esforcemos. Luego, el segundo elemento, el segundo pilar para que un ser humano pueda crecer verdaderamente, se necesita la oración. Vamos a tratar de definir entonces qué es la oración. La oración entonces es un tiempo de encuentro con el dador de las gracias, a fin de preguntar, recibir instrucción, descansar, agradecer, adorar y visualizar la meta. Es un tiempo de encuentro con el dador de las gracias. Eso es la oración, un tiempo de encuentro con Él. ¿Y qué es ese tiempo? Pues ese tiempo lo usamos para preguntarle a Él, para recibir instrucción de Él, para descansar en Él, para agradecerle a Él, adorarle a Él y visualizar la meta. Eso es la oración. Sin este tiempo especial es imposible que nosotros crezcamos. Tal vez muchas personas quieren avanzar en este camino espiritual, pero con frecuencia les da pereza orar, les da pereza levantarse temprano,
10, 15, 20 minutos más temprano para ponerse en oración, y por eso es que de alguna manera no crecen en su vida. Sencillamente se quedan acostumbrados a una vida light, a una vida de Dios me da porque sencillamente me lo merezco y punto. No, hay que entrar en esa comunicación, en ese encuentro con el dador de las gracias, para que podamos en verdad crecer como Dios quiere que crezcamos, y también como esa naturaleza que Él te ha dado te pide crecer, a ti y a mí, a todos nos pide crecer, pero si no oramos es imposible crecer. Así pues ya tenemos dos elementos, fuente del crecimiento. El primero, la gracia de Dios, y el segundo, el encuentro de oración con Dios. Sin esos dos elementos va a ser imposible que tú y yo podamos tener un verdadero crecimiento. Ya habíamos hablado que es necesario que los seres humanos crezcan. ¿Por qué? Sencillamente porque es una virtud heredada de Dios. Dios todo lo dio, nos lo dio en semilla para que nosotros lo cultivemos y lo hagamos crecer. Y todo esto estamos hablando en el plano espiritual, en el plano psicológico, en el plano intelectual y aún en el plano físico, cuando nos dio la orden de multiplicarnos, de henchir la tierra. Es decir, que todo lo que tengamos en nuestras manos por hacer, lo hagamos crecer, lo hagamos ensanchar, porque ese es el plan de Dios. Dios es un Dios maravilloso administrador y todo lo hace acrecentar en nuestras manos, y por eso es que nos regala de alguna manera tantas parábolas sobre producción, sobre la higuera que da fruto, el viñedo que da fruto, los talentos, cuando el Señor reparte los talentos a las diferentes personas, siempre pensando en que nosotros podemos ensanchar. ¿Por qué? Porque esto nos llena de alegría, de gozo. Las personas cuando vamos creciendo, cuando quizá vamos a la universidad, pues nos sentimos gozosos porque vamos aprendiendo una materia nueva, un proyecto nuevo, porque aprendemos una clase nueva, una técnica nueva, y eso nos hace crecer y nos hace estar con nuestra autoestima un poco más fuerte, más firme, más agradable. Así es la naturaleza del ser humano. Ya hemos visto entonces dos pilares para que una persona pueda crecer espiritualmente. El primero era la gracia. Sin la gracia es imposible crecer. Y el segundo, la oración. Sin la oración también es imposible crecer. Vamos a leer entonces 1 de Pedro 4:7, que nos dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Fíjate cómo San Pedro nos invita a que con seriedad nos dediquemos a la oración. Muchos de nosotros hacemos oraciones sencillamente por cumplir, a las carreras, por salir del paso, porque el padre fulano de tal me dijo que era bueno orar, entonces yo me voy a poner a orar. Ahí lo voy a cumplir como para que después no digan que no estuve orando. O sencillamente hago oraciones sin pensar en lo que estoy diciendo, pero después creo tener tranquila mi conciencia porque dije, bueno, ya recé, ya hice lo que tenía que hacer, entonces ya debo creer que esa oración ya me protegió, ya esa oración es la que me va a durar para el día. Pues no, nos habla aquí de una oración seria, y cuando digo seria es tomarnos con seriedad el asunto de la oración, entrar en ese proceso de intimidad con Dios. Acuérdate lo que dice el texto bíblico en Mateo 6, cuando dice que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro cuarto, cerremos nuestra puerta y allí a solas oremos a nuestro Señor, y nuestro Señor, que ve lo que hacemos en secreto, nos dará nuestra recompensa. ¿Qué quiere decir? Que nos privemos de todo, que nos apartemos, que no nos dejamos distraer durante la oración, que entremos en la intimidad para poner nuestros ojos, todos nuestros sentidos fijos en la presencia de Dios, sabiendo que Él está allí y que va a responder a nuestras súplicas y que nos va a hacer crecer en ese momento de oración. En las demás virtudes, como en el amor, va a sensibilizar nuestro corazón, nos va a dar sabiduría, nos va a regalar el don del Espíritu Santo, nos va a fortalecer, nos va a dar claridad de pensamiento, inteligencia, serenidad, fortaleza para enfrentar todo tipo de problemas. Por eso esta definición de la oración como encuentro con el dador de las gracias. ¿Y por qué encuentro con el dador de las gracias? Sencillamente porque con Él podemos tener el tiempo para poder recibirle a Él, preguntarle, pedirle orientación, recibir consejo, visualizar la meta para darle gracias, para alabarle, para poder crecer en todos los aspectos de la vida. Por eso ese segundo elemento era tan importante para crecer espiritualmente. Vamos con el tercer elemento que nos ayuda a crecer. Y este
tiene que ser poniendo un poco más de esfuerzo de nuestra parte. Se llama el conocimiento. Fíjate que es curioso, pero cuando una persona se consagra a Dios, cuando una persona le consagra su vida a Dios, todos los días pide Espíritu Santo, clama sus gracias, entra en oración, con plena seguridad Dios le hace conocer lo que Dios quiere que tú conozcas. Es decir, te coloca el libro en tus manos, el que debes leer, te coloca el video que debes ver, el audio que debes escuchar, la persona que debes escuchar, como que te va llevando por un camino de sabiduría para que puedas tener el conocimiento necesario para que puedas crecer precisamente en gracia y en conocimiento. Entonces el conocimiento vamos a tratar de definirlo de la siguiente manera. Movidos por la gracia y la voluntad es acceder y asimilar el conocimiento de la ciencia divina y humana a fin de acrecentar la gloria para Dios. Es decir, ya movido por la gracia de Dios que me impulsa a crecer y también poniendo de mi parte, voy a tratar de acceder a ese conocimiento, pero no solamente acceder a él, sino asimilarlo en mi vida. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la ciencia divina y de la ciencia humana, porque este es el encuentro de toda la gracia de Dios entre la ciencia divina y la ciencia humana. Dios da el conocimiento y quiere que nosotros lo tengamos y quiere que crezcamos precisamente en ese conocimiento, porque de lo contrario entonces nos quedaríamos como ignorantes en la ciencia divina, sobre todo en la ciencia divina, pero también en la ciencia humana que tiene diversas materias en general. Dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Todos necesitamos conocer y llegar a conocer a Cristo y alcanzar esa estatura de Cristo para poder llegar al conocimiento perfecto de Dios. Entonces, dice en 1 de Pedro en el capítulo 3, verso 15b y el verso 16. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Entonces fíjate que aquí nos invita a que estemos preparados para dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Y la única manera es entrándole al conocimiento, leyendo, escuchando predicaciones, escuchando predicadores de diferentes rangos, estilos, leyendo libros espirituales, libros de santos, leyendo la palabra de Dios, leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, leyendo libros de teología, leyendo libros de espiritualidad que nos ayudan a conocer un poco más de la ciencia divina para que nosotros podamos tener razones específicas para poderle dar respuestas a las personas. La única manera de crecer es de verdad leyendo. A mí me sorprende muchísimo que los seres humanos somos supremamente perezosos para leer. Y resulta que muchos quieren crecer, muchos quieren decir, hermanos, que yo quiero conocer la palabra de Dios o quiero manejar la palabra de Dios, pero no la leen, no tienen un plan de lectura, no tienen un plan de crecimiento en general de la ciencia divina, de las sagradas escrituras, de libros espirituales. ¿Cómo vamos a poder crecer, aprender, si nosotros no nos dedicamos al conocimiento? Yo creo que esta es una parte fundamental. Ya entonces tenemos 3 elementos para poder conocer, para poder crecer. El primer elemento entonces es la gracia, el segundo elemento es la oración y el tercer elemento es el conocimiento. Fíjate lo que dice Oseas 4, verso 6. Dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y Jeremías en el capítulo 4, verso 22, nos dice, mi pueblo es estúpido, no me conoce, dice el Señor. Son hijos sin juicio que no reflexionan. Les sobra talento para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. ¿Qué palabra más dura esta? Mi pueblo es estúpido porque no me conoce. Imagínate
tan fuerte esta expresión que lanza la palabra de Dios, y precisamente la lanza 2 veces aquí en Jeremías cuando habla de la estupidez del ser humano? Pues precisamente porque no queremos conocerle, no queremos entrarle al conocimiento. Nos dejamos llevar de la pereza, nos dejamos llevar de tantas cosas por las cuales nuestra vida no puede entrar en un proceso de crecimiento. Y resulta que conocer nos lleva precisamente a la vida eterna. Eso lo dice Juan 17, verso 3, pero vamos a leerlo del 1 al 3. Dice así: después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Fíjate qué importante es que el conocimiento de Dios nos lleva a la salvación. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es necesario con seriedad también entrarle al conocimiento. Ya no solamente la oración, ya no solamente la gracia, sino también el conocimiento que es parte de nuestra voluntad, como lo leímos en la definición que traté de proponer. Para aquellos que recién se vinculan al programa, hemos dado 3 tips ya, 3 fuentes del crecimiento. La primera de ellas es la gracia, la segunda es la oración y la tercera va siendo el conocimiento. Si no le entramos al proceso del conocimiento, es imposible crecer. Y habíamos prometido hablar sobre 5 pasos del conocimiento. El primero es tener la intención o la voluntad de conocer. O sea, ¿quieres conocer? ¿Realmente quieres hacerlo? ¿Tienes la intención de hacerlo? Eso es lo primero. Hay personas que les da pereza leer, que no quieren, ya, punto. Prefirieron quedarse en un estado allí de pereza, inmóviles. No van a crecer. Pero si tú quieres, ya tienes el primer paso. El segundo paso es aprender. Aprender con una H intermedia, que es ir a tomar el conocimiento, agarrarlo para sí. Es hacer propio el conocimiento. Muchos de nosotros leemos, pero no hacemos propio el conocimiento. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces uno lee y pasa por encima una hoja y la segunda hoja y después, ¿qué era lo que estaba leyendo? Porque no hizo propio el conocimiento, no aprehendió el conocimiento. El tercer paso es la aceptación o el rechazo de eso que estás conociendo. ¿Ya lo entiendes? ¿Ahora lo aceptas o lo rechazas? ¿Para aplicarlo en tu vida o para no aplicarlo? Entonces es tomar ya el conocimiento y hacerlo vida en tu vida. Por eso es necesario saber discernir cuando estamos leyendo y de alguna manera también aprender de lo que estamos leyendo para poder tener un juicio suficiente para discernir si lo que estamos leyendo tiene sentido o no tiene sentido. Número 4 en el conocimiento, vivir para hacer práctico ese conocimiento. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando decimos hay más alegría en el dar que en el recibir, esa es una sentencia verdadera, es una frase verdadera. Pero cuando en realidad compartimos con el que necesita, en serio nuestro corazón se llena de alegría. Por eso lo hacemos una vivencia práctica en nuestra vida. Eso mismo sucede con el conocimiento de toda la ciencia divina. Empezamos a experimentar cuando ponemos en práctica lo que Dios nos dice, un gozo, una alegría, un bienestar, cuando aplicamos en nuestra vida lo que hemos aprendido. Y el quinto paso para tener en cuenta en el proceso del crecimiento es adquirir sabiduría. En la medida en que nosotros vamos aplicando en la vida esto que hemos ido aprendiendo, nos vamos llenando de sabiduría, de experiencia, de madurez. Ese es el proceso de crecimiento. Es necesario con la voluntad entrarle al conocimiento para poder crecer espiritualmente. Bien, ahora vamos entonces con el siguiente elemento, la siguiente parte para crecer, la siguiente fuente de crecimiento. Y esta es muy muy importante. Toma nota de ella. El número 4 se llama la misión. Ya tenemos 4. La primera entonces dijimos que la gracia, la segunda la oración, la tercera el conocimiento y ahora la cuarta es la misión. Y la misión es ir a servir, es salir afuera, a practicar lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido en oración, lo que hemos leído, lo que hemos orado, es salir a servir al mundo. Vamos a tratar de definir esta misión. Dice, es obrar la gracia, es decir, ya tenemos la gracia, ahora vamos a obrar esa gracia mediante la aplicación de la verdad, la obediencia al envío y el ejercicio del amor. Porque puede ser que
nosotros habíamos sentido el envío, pero no obedecemos. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos pereza y entonces no estamos amando cuando tenemos pereza. Dejamos que las cosas pasen y no hacemos la misión que nos corresponde. Y todos tenemos una misión específica. Acuérdate de este texto, por ejemplo, del envío de los 72, en Lucas 10, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, designó el Señor a otros 72. Acuérdate que en el capítulo 9 de Lucas ya había enviado a los 12, pero luego envía a otros 72. Y es allí donde tú y yo podemos estar metidos. Tal vez tú y yo que no somos sacerdotes, que no somos los apóstoles, digámoslo así, tú y yo que somos laicos, puede ser que seamos nosotros los que estamos metidos dentro de estos 72. Entonces dice aquí, después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa que entréis, decid primero paz a esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado en los pies, os lo sacudimos. Pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, este es el llamado que el Señor nos hace. Y nos envía a la misión sin estar, digamos, preparados para hacer tantas cosas, sencillamente nos envía. Y nos envía a hacer lo que tenemos que hacer. Pero muchos de nosotros a veces esquivamos ese llamado. Fíjate que estos 72 luego regresaron. Vamos a leerlo desde el verso 17 hasta el 24 en el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Es decir, Lucas 10 del 17 al 24 dice: regresaron los 72 alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues, qué tan sencillo es poder pensar que hemos sido enviados y que después de la misión regresamos con alegría y con experiencias de crecimiento. Por eso ya tenemos el poder para caminar sobre serpientes y alacranes, por eso ya tenemos la fuerza para salir a anunciar el Evangelio. Ya no somos los mismos. Estos 72 no eran los mismos de antes, ya eran personas que tenían una experiencia sobre sí. Por eso es tan importante la misión para poder crecer espiritualmente. ¿Cómo vas a hablar de las cosas de Dios si no has ido a llevar a Dios a los lugares donde se necesita la presencia de Dios? Mira, yo creo que si me estás escuchando y has ido de misión a cualquier sitio, llámese un país, llámese un barrio, llámese un hospital, llámese una cárcel, te vas a dar cuenta que crece uno más cuando está haciendo la misión porque está llenándose de experiencias, de conocimientos, de anécdotas, ha aplicado la palabra de Dios, la ha visto actuar y en consecuencia entonces se está llenando más de la presencia del Señor y le queda mucho más fácil poder crecer verdaderamente. Ya tenemos entonces estos 4 elementos, fuentes de crecimiento.
Primero la gracia, segundo la oración, tercero el conocimiento y cuarto la misión. El quinto elemento para crecer como seres humanos tiene que ver con el silencio. El quinto elemento es el silencio. Es imposible crecer si no hacemos momentos de silencio en nuestra vida. A veces tanto ruido exterior como que nubla nuestra vista, como que nos atafaga, como que nos ahoga. Y por eso es que el Señor en alguno de los momentos le decía a sus discípulos: vamos a un lugar aparte, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo para descansar. Porque es necesario que nosotros hagamos un silencio interior para poder escuchar la voz de Dios. Y esto es fundamental. Vamos a tratar de definir un poco entonces este silencio. Silencio es el estado buscado por el alma y permitido por Dios para asimilar el aprendizaje de la misión y el conocimiento, a fin de ordenar las prioridades en el alma. Es decir, es como hacer un tamizaje de lo que ya has vivido. Ese silencio es como, a ver, un momentico, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo segundo? Es como subirse a una montaña y ver desde lejos tu vida y poner todo en orden. Eso es el silencio. Y por eso, con muchísima frecuencia, yo recomiendo los retiros espirituales, porque te ayudan a ver la vida desde una óptica diferente, de una manera absolutamente diferente. Crecer es necesario, pero crecer es más conveniente cuando hay de cuando en cuando un alto en el camino para hacer un silencio interior, un silencio que aquilate precisamente ese conocimiento en el que nosotros hemos entrado. Y a veces ese silencio no lo hacemos de manera voluntaria. Tiene entonces el Señor que llevarnos a un desierto, como lo dice en el profeta Oseas, en el capítulo 2, verso 14 al 23. Dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo. Vamos a dejarlo ahí hasta el 16. Dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Este desierto es como el vacío, la soledad, el desprendimiento de todas las cosas que hay a nuestro alrededor para que podamos escuchar la voz de Dios. Y es necesario en este silencio interior oír a Dios para poder poner en orden nuestra vida. Esto fue lo mismo que le sucedió al profeta Elías cuando estaba en el monte Horeb, allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, que entró a la montaña y acuérdate que vino un terremoto y no estaba Dios, y luego un ventarrón fortísimo y tampoco estaba Dios, luego un fuego y tampoco estaba Dios, y luego un sonido apacible. Ahí se cubrió la cara y en ese momento pasó Dios. ¿Por qué? Porque es en el silencio interior donde verdaderamente nosotros podemos escuchar a Dios y crecer verdaderamente en virtudes. Luego entonces nos vamos con el número 6. Es fundamental el número 6. Se llama vencimiento para poder crecer, vencimiento de sí mismo. Y en este sentido del vencimiento vamos a tratar de definir un poco qué es el vencimiento. Es la decisión humana, inspirada por Dios sí, pero es una decisión humana, es decir, aquí juega la voluntad, de privaciones, motivada por el amor a Dios, para perfeccionar el crecimiento y aclarar la visión del alma, manteniendo aseada la óptica de la vida espiritual. Es la decisión humana de las privaciones. Vencimiento es privarse uno mismo de todo aquello que lo aparta de la gracia. Acuérdate de este texto bíblico que está en Marcos en el capítulo 9, verso 42 al 43, que dice: a cualquiera que haga caer en pecado uno de estos más pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. ¿Y qué es quitarse las manos? ¿Qué es arrancarse el ojo? Sencillamente es decir: esto me agrada, pero lo aparto de mí. Esto me llama la atención, pero lo aparto de mí porque esto me hace daño. Es cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en las criaturas o en alguna cosa
y nos aparta de Dios, nos retrasa en el crecimiento, nos hace distraer de la óptica de la verdad, de la luz de Dios, como que encandila nuestros ojos y ya no podemos ver a Dios, nos enceguece. El vencimiento es tomar nosotros por nuestra propia cuenta la decisión de morir a ciertas tentaciones, a cierto pecado que nos enreda en la vida. Si hay algo que me va a hacer daño, hombre, lo voy a dejar el alcohol, voy a dejar el juego, voy a dejar las mentiras, voy a dejar tal o cual circunstancia, la gula que nos hace tanto daño, y para eso necesitamos una fuerza de voluntad, necesitamos vencernos a nosotros mismos. Entonces necesitamos privarnos de cosas, por ejemplo, del sentido del oído. Hay música que es muy agradable, pero te lleva a ti a la sensualidad, te despierta la sensualidad. Lo mismo el gusto. Cuando le damos tanto gusto a nuestro gusto, pues sencillamente somos personas que nos volvemos débiles para decir no a cualquier circunstancia en nuestra vida. Lo mismo el sentido de la vista, también la tenemos que privar de ciertos apetitos que nos provocan la vista, por supuesto que sí. El sentido del olfato de igual manera. Hay ciertos olores que despiertan en nosotros también la sensualidad, que despiertan la gula, y por eso hay momentos en los que tenemos que hacer ciertos ayunos. El ayuno es fundamental en este sentido para poder crecer precisamente espiritualmente, para poder vencernos a nosotros mismos. Vale la pena de cuando en cuando hacer un ayuno. ¿Y qué decir del tacto? Pues también cuando nosotros nos aficionamos a las caricias y al estar tocando en general, pues despertamos en nosotros ciertos placeres que van en contra de la espiritualidad, y por eso es tan importante el vencimiento. Sin vencimiento no hay crecimiento. Una persona que no se vence a sí misma es una persona que difícilmente podrá crecer, porque se vuelve un flaco, un raquítico espiritual. No puede crecer sencillamente porque lo arrastran los placeres de este mundo, que están, por supuesto, centrados en las cosas materiales. Ahora bien, no quiere decir entonces que tienes que dejar de comer y entonces que tienes que dejar de oler. No se trata tampoco de eso. Hay ciertos sentidos naturales que son convenientes para la vida, en el uso natural de los sentidos, pero a veces nos excedemos, y por eso es necesario que de cuando en cuando le entremos al vencimiento, al autovencimiento, es decir, hacer ayunos, hacer privaciones de cosas que de alguna manera sabemos que nos van a hacer daño. Pues bien, ya llevamos entonces 6. Comenzamos entonces con la gracia, seguimos con la oración, luego pasamos al conocimiento, luego pasamos a la misión. El número 6 es el vencimiento. Y luego el número 7 es la tribulación. Parece mentira, pero es así. Es muy difícil crecer si no encontramos problemas en nuestra vida. Creo que la mayoría de seres humanos, ninguno quiere sufrir. Ninguno queremos sufrir. Pero cuando hemos sufrido, hemos descubierto que hemos crecido en el espíritu, que nos volvemos personas quizá más pacientes, que aprendemos nuevas técnicas, nuevas destrezas, que sale de nosotros una gracia especial para enfrentar los problemas, aprendemos a confiar un poco más en Dios, tenemos una fortaleza especial. Vamos a tratar de leer entonces la definición de la tribulación. Es una topografía accidentada del camino espiritual, que lleva al alma al perfeccionamiento en la fe, la confianza y el amor a Dios. La tribulación purifica el alma de toda imperfección. La tribulación no es enviada por Dios, pero sí permitida por Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere lo mejor para el ser humano, y si lo permite, seguramente en esa tribulación va a sacar algo bueno de nuestro corazón y de nuestra vida. Por eso, sin problemas, sin tribulaciones en nuestra vida, va a ser muy difícil. Uno diría, pero es que esto no es lo que yo quiero. Yo no quiero sufrir. Sí, ninguno de nosotros quisiera sufrir, pero ahí está que el sufrimiento nos hace tener una fe bastante firme. Vamos a leerlo. De hecho, lo leímos al comienzo, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, pero vamos a centrarnos sencillamente en el verso 7. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Y mira lo hermoso que nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos,
Ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Pues mis queridos hermanos, ya hemos hablado entonces de los 7 pilares del crecimiento. El primero dijimos que era la oración, el primero dijimos que era la gracia, el segundo que era la oración. Sin gracia no es posible crecer. Segundo, sin oración es imposible crecer. Tercer elemento para poder crecer, dijimos que era el conocimiento. Es dedicarnos al conocimiento y eso es fundamental. Si nosotros no nos dedicamos al crecimiento, es imposible. Cuarto, la misión. Este es el cuarto elemento que nos hace crecer, la misión. El quinto elemento, el silencio. El sexto elemento, el vencimiento. Y el séptimo elemento que nos hace crecer, la tribulación. 7 fuentes o 7 pilares que nos ayudan a crecer. ¿Por qué 7? Pues solamente Dios lo sabrá por qué estos 7 son los principales. Quizá haya otras cosas con las que crecemos. Dentro del conocimiento está, por ejemplo, los sacramentos. Podemos recibirlos. Dentro de la oración están los sacramentos. Dentro de la gracia están los sacramentos. Pero estos 7 básicamente son pilares para que nuestra vida espiritual pueda verdaderamente crecer. Pues bien, mis queridos hermanos, llegamos así al final de nuestro programa. Espero que haya sido para tu edificación. Recuerda que te ha estado hablando Juan Alberto Echeverry. Puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Todo mi material lo puedes conseguir en www.editoriallatinaja.com. Puedes buscarme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Allí estoy como Juan Alberto Echeverry, autor. Y bueno, puedes entrar allí y puedes tener también algo de este conocimiento que el Señor nos ha ido regalando. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.